agradecer la oportunidad que nos brinda doctora Brenda. Es importante, relevante que su comunidad estudiantil entre en contacto, dependiendo de la disciplina por supuesto, ¿no? Entre en contacto con la realidad, con los actores que la desdoblan, y pues en este caso, que entiendo que estamos con alumnos de Derecho, pues estamos buscando llevar a cabo este diálogo, este encuentro, en particular con uno de los representantes populares que tenemos aquí en Ecatepec, el profesor Faustino de la Cruz. Es muy importante, ¿no? Y vamos a partir de la pregunta. Es muy importante que ustedes sepan que es necesario involucrarse independientemente de la especialidad que tomen en Derecho. Entiendo que la disciplina es muy amplia, tiene distintos campos de estudio, y uno de los que están más cercanos a el tipo de tareas o quehaceres que desempeña el diputado es el derecho constitucional. De hecho, es una de las bases fundamentales de la actuación, de las responsabilidades ilimitantes que tiene el profesor Faustino como diputado. Y para tratar de ir desdoblando la conversación, les platico un poco la dinámica para que también ustedes la entiendan y podamos, digamos, entre todos construirla. La función de su servidor es un facilitador, hago las veces de moderador, y le vamos a pedir a la doctora Denise Tabla que nos pueda dar el marco constitucional de la función de un legislador. Ella seguramente es profesora o fue profesora de alguno de ustedes, es especialista en Derecho, ahorita voy a presentarla, pero la idea es que ella nos pueda ofrecer ese marco facilitador de entendimiento. Posterior a la participación de la doctora, aquí brevemente vamos a tratar de describir lo que viene en estas diapositivas para centrarnos, ¿no?, en la parte, no importante, pero sí aquí más central. Tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues regula el Poder Legislativo en su capítulo 2, del artículo 50 al artículo 79. Posteriormente vamos a ver la forma en la que se establece este Poder Legislativo, que se deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, que son electos en su totalidad cada 3 años. Estos se integran de manera general 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación por mayoría relativa, y 200 diputados y diputadas que serán electos según el principio de representación proporcional. Es la forma en la que se elige. La Cámara de Senadores se integra de la siguiente manera: son 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, y uno será elegido a la primera minoría, y los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional. Ahora vamos a revisar estos principios de elección, es decir, hablamos de mayoría relativa, representación proporcional o primera minoría, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es la forma en la que se aplican estos principios? El de mayoría relativa es el tipo de votación que tiene por principio elegir a quien tiene el mayor número de votos emitidos, es decir, es directo. Quien tiene mayor número de votos es el que será electo. El de representación proporcional es el principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular, tomando como base el porcentaje de votos obtenido por un partido político en una región geográfica. Entonces, este atiende al número de porcentaje de votos obtenidos. Y el de primera minoría, este principio le será asignado a la fórmula de candidatos que establece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad que se trate. Es decir, se presenta una lista y atendiendo al lugar que ocupó será el número que se asignará. Y estos son los principios que se aplican para el momento de las elecciones. ¿Qué se necesita para ser diputado? Para ser diputado, los requisitos que establece nuestra Constitución son los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 18 años cumplidos, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o ser vecino de esta, no estar en servicio activo en el ejército ni tener mandato en la policía,
no ser secretario o subsecretario de Estado, ministro de la Suprema, magistrado, secretario del tribunal y consejero presidente o consejero electoral y director ejecutivo también del propio instituto, y no ser ministro de algún culto religioso. De manera general, esos son los requisitos para poder ocupar estos cargos de elección. Para ser senador, la siguiente por favor, son exactamente los mismos requisitos, lo único que cambia es la edad. Para diputados, la Constitución nos pide que sea la edad mínima de 18, pero para senadores nos piden que tenga 25 años cumplidos al día de la elección. Y los mismos requisitos que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Esos son los requisitos para ocupar estos cargos de elección. Los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y por lo que hace a los diputados hasta por 4 periodos consecutivos. ¿Cómo se reúne el Congreso? Bueno, el Congreso se reúne en sesiones o en periodos ordinarios a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar el primer periodo. Este no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año. La misma Constitución marca algunas excepciones, pero de manera general es la forma en la que se lleva a cabo el primer periodo ordinario. El segundo, a partir del 1 de febrero para celebrar el segundo periodo de sesiones ordinarias, y este no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución. Aquí solamente me limité a enlistar algunas de las facultades que tiene el Congreso. Sabemos que nuestra Constitución señala diversas atribuciones, solamente me permití citar alguna de ellas. Ahorita el diputado nos hará favor de puntualizar de manera particular cuál es la función que él desempeña. De manera general, el Congreso tiene la facultad de admitir nuevos estados en la Unión Federal, formar nuevos estados dentro de los límites existentes, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. En materia de deuda pública tienen ciertas facultades para legislar, impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. Para legislar sobre estos tópicos: hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, para expedir leyes de trabajo reglamentarias al artículo 123 de la propia Constitución, a crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, a declarar la guerra, ¿no? Son casos en los que pueden intervenir. Y de manera general, estas son algunas de las atribuciones que tiene el Congreso. El diputado de manera particular nos señalará él en el encargo que desempeña cuáles son las atribuciones que le confiere el Estado. Y bueno, de manera general es el panorama legislativo de nuestros poderes, de los poderes que tenemos de acuerdo al marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esa sería mi intervención. Muchas gracias. Efectivamente, lo que vieron en las diapositivas es el marco institucional a nivel nacional. Estamos hablando de la Constitución Política General de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo, los artículos que la doctora señaló, pero voy a aprovechar, ¿no?, el marco que nos acaba de brindar la doctora Denise para hablarles en particular de lo mismo, pero para el Estado de México, porque ustedes entenderán que el profesor Faustino, el diputado Faustino, es diputado del Estado de México. Entonces, viene igual prácticamente, doctora Denise, viene la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, tiene un capítulo que habla sobre el poder legislativo. ¿Quién conoce los poderes de la Unión? Todos, ¿no? ¿Es uno o son 3 poderes? Es uno, que se divide en 3. Siempre les ha dicho eso, maestra. Perdón, doctora. Es uno que se divide en 3: legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, yo solamente enunciaría, para completar la exposición de la doctora Denise, lo siguiente. La legislatura del Estado de México tiene 75 diputados. La Cámara de Diputados Federal tiene 500 y 128 senadores.
Y la legislatura del Estado de México, que es la más grande de todo el país, tiene 75 diputados, 45 de mayoría relativa, que son los diputados que salimos a votar como ciudadanos y elegimos para tal efecto, y 30 de representación proporcional. Como ya señalaba la doctora, se lleva a cabo una serie de procedimientos para elegir a este tipo de representantes. Los requisitos para ser diputados, tanto en la Constitución General como en la del Estado de México, establecen lo que ya enunció la doctora Denise, pero para el Estado de México hay un asunto todavía ahí interesante. Como requisito para ser diputado, no debes estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos del Estado. O sea que no puede haber fallas en conflictos para ser diputado, entre otros. Ningún diputado puede ser reconvenido por lo que diga. ¿Qué quiere decir esto, compañeras, compañeros? Que el profesor, y yo aquí voy a tratar de meterle mi cosecha, que he tenido la fortuna de estar cerca de él 6 años, ha subido a la tribuna y como él, muchos diputados han señalado cuestiones, ya sea desde la posición de oposición o desde gobierno, y no los pueden reconvenir, no los pueden enjuiciar, no los pueden llevar a un procedimiento legal por decir lo que digan. Estamos hablando de un ámbito político. La legislatura del Estado de México se reunirá en sesiones ordinarias. Aquí ya en esta legislatura, antes eran 3 sesiones al año, de septiembre a diciembre, el primer periodo del 5 de septiembre al 18 de diciembre, el segundo periodo iniciaba, si no estoy mal, profesor, en febrero y terminaba en mayo, y había un tercer periodo de pilón, que nomás era ahí un apéndice muy pequeño, del 20 de julio al 15 de agosto. Así completábamos el ciclo de un año legislativo con 3 periodos. ¿Qué hizo la legislatura a la que pertenece el profesor? Reformó la Constitución Política del Estado de México para establecer y asemejar más bien al ciclo legislativo de lo federal a solo 2 periodos. Y ahora el diputado tiene 2 periodos en la legislatura, del 5 de septiembre al 18 de diciembre, y del 31 de enero hasta el 15 de mayo sería el segundo periodo. Tenemos la idea, la impresión de que los diputados no hacen nada, que no sirven para nada, ¿no? Y es muy coloquial pensarlo, e incluso alguna de las veces pareciera acertar. Pero sobre todo ustedes, como estudiosos de la disciplina del derecho y quienes se vayan a ir especializando en ramas afines a estas tareas, sí deben de entender que es compleja la tarea de un legislador. Por ejemplo, son facultades y obligaciones de los legisladores expedir leyes, decretos y acuerdos para el régimen interior del Estado de México. También es otra facultad convocar elecciones ordinarias o extraordinarias para gobernador, aprobar por las 2/3 partes de la legislatura a nada más y nada menos que a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, recibir protesta de la gobernadora o el gobernador, sea el caso, es la Casa del Pueblo, y en ese recinto es que cada gobernador ha tomado protesta para cumplir sus funciones. Aprobar el presupuesto de egresos. Esta parte también es muy importante, muy interesante. El profesor les va a hablar un poco de las experiencias que ha tenido en esta materia. Y este presupuesto de egresos llega a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre de cada año y tiene que aprobarse antes de que termine el mismo. Hay otra facultad que es muy interesante y que de hecho esta institución tiene origen de ella. También de la legislatura se decretan órganos descentralizados y la institución a la que ustedes pertenecen, la UAMEX, es una hechura de alguna legislatura del Estado de México. ¿Cuándo nació la universidad, maestra? ¿Hace 30 años, 40 años tiene?
¿Quién sabe? A ver, ahí está. 195 años. Sí, pero imagínense, 195 años. En fin, es a través de un decreto que se crea o que se le va dando forma en la modernidad y como tal entender a la UAMEX como un órgano descentralizado. Vamos a darle ahora sí la palabra al diputado Faustino de la Cruz, que nos puede hablar de sus experiencias como legislador, como diputado. No omito señalarles o brindarles este dato informativo, que es 2 veces diputado ya el profesor, de manera consecutiva o reelecta. Fue diputado de la 60 legislatura del periodo 2018-2021 y está siendo diputado en esta 61 legislatura 2021-2024, que está por terminar. La iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Iniciativa para la revocación de mandato de la gobernadora o el gobernador y presidentes municipales y diputados. Iniciativa para el uso del braille en los edificios gubernamentales. La iniciativa para tener internet gratuito en espacios públicos en todo el Estado de México. Una iniciativa para regresar al Estado los proyectos de inversión privada donde las empresas ya hayan recuperado su inversión y hayan sacado el aprovechamiento, puedan regresar a las manos del Estado para el aprovechamiento de la población. También presentó en la legislatura pasada iniciativa para que los estacionamientos sean gratuitos en todo el Estado de México y tiene también iniciativa para combatir el huachicoleo de agua en el Estado de México y en particular en Ecatepec. Sin más, le vamos a brindar la palabra a nuestro diputado. Por favor. Gracias, jóvenes. Maestra doctora Brenda, gracias por esta oportunidad. Aquí, doctora Leslie, gracias. Denise, gracias. Estamos moviéndonos ahora en tiempo de mujeres. Es una directora mujer, aquí académicas mujeres, y muchas mujeres hoy en día están levantando la voz. Y estamos muy contentos. Yo soy de origen indígena, soy migrante del estado de Hidalgo, huasteco, de aquella región de Cojutla, Huautla, y llegué al Valle de México en el 87. Tuve que combinar trabajo y escuela para abrirme paso. Y en esos tiempos pues, no había oportunidades de becas y desde luego espacios o centros educativos que hoy cada día se van ampliando las coberturas. Así es que gracias por recibirme aquí en su casa. Nosotros estamos siempre trabajando por lograr la transformación del país. Me considero en 30 años de lucha desde estudiante allá en la Huasteca Hidalguense, desde un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, pues alguien que siempre me llamó el contexto social, me llamó el tema de la transformación de la democracia en el país y desde luego el desarrollo de las comunidades. En mi mente y en mi dicho siempre está el concepto comunidad. Como ustedes aquí son una comunidad universitaria que tienen un objetivo, tienen un fin, y en mi caso en lo social pues hay comunidades, hay colonias, fraccionamientos, comunidades de pueblos originarios, y es ahí donde tenemos que incidir. Desgraciadamente el régimen propició que esto de la política fuera degradada, fuera denostada por muchas acciones, obviamente del régimen, pero de hombres y mujeres que se fueron a él. O cuando en este caso de la licenciatura de Derecho, yo a veces he llegado a decir, ¿qué estás estudiando? Para abogado. Ah, abogánster, ¿no? Lo he dicho. Y se dice,
¿Por qué? Porque cuando tenemos la noble misión de velar por el otro, a veces quienes inclusive no se esforzaron por cursar una carrera, por el régimen de fraude y de corrupción, hay alguien que se dice licenciado, ¿no? Usufructúa el grado y anda ahí defraudando a la gente. Les llaman coyotes. ¿No han escuchado eso? Sí. Y entonces alguien que se esforzó, pues no tiene la oportunidad a veces de ejercer o de ayudar porque se le adelantó algo. O en las distintas carreras, veterinaria por ejemplo, alguien que se esforzó, se preparó, y bueno, surge alguien y pone su localito, vende jaboncitos, perfumes, cosas que utilizan los animalitos, empieza ahí a hacer estética canina, y ya después es que mi perrito amaneció con diarrea, pues dele esto, y ya es el médico veterinario. Sucede esto, ¿por qué? Porque hay una descomposición social y hay un régimen que permite o ha permitido que en el país impere la corrupción. Pues el cáncer más fuerte en este país nuestro es la corrupción. Y es ahí donde nosotros hemos tratado de incidir, de cambiar las reglas. Y cuando digo hoy es tiempo de mujeres, es porque ha sido una lucha constante, donde también hombres y mujeres hemos participado de manera conjunta. Y es ahí donde es importante ustedes como profesionistas, como jóvenes estudiantes, vean el contexto social. Estamos en una etapa de transformación. El hoy presidente le nombró la cuarta transformación. Las anteriores fueron violentas. La de 1810 fue violenta cuando dijimos basta del yugo español. Y luego la época de reforma con Juárez, la segunda transformación. Cuando se separa la iglesia del Estado, cuando Juárez tiene la autoridad para decir al Estado lo que es del Estado y la iglesia lo que es de la iglesia. Y luego viene la tercera transformación, cuando veníamos casi de un régimen de dictadura con Porfirio Díaz, surge la tercera transformación en 1910, lo que denominamos la Revolución Mexicana, y en 1917, producto de ello, nace nuestra Constitución. Esas tres revoluciones, o esas tres transformaciones fueron sangrientas. Y esta es la cuarta. Le denominamos cuarta transformación porque acabamos de cortar de tajo un régimen que le llama régimen neoliberal, con más de 3 décadas implementado en nuestro país. ¿Y qué le distingue al régimen neoliberal? Velar por el interés de unos cuantos, sin importarle el desarrollo sostenible de un país, y hoy pagamos las consecuencias. Estamos viviendo una situación crítica, hídrica, tenemos una grave situación de inseguridad, tenemos una grave situación de marginación, pero esta transformación hoy la estamos trabajando en la lógica de poner a México en la ruta donde haya justicia social para todos. Es ahí donde es importante la política, es ahí donde es importante la participación de todos para poder incidir en esto que llamamos transformación. Lograr en el país la reforma a uno de los poderes, aquí hablamos de 3 poderes, el ejecutivo que ya está enderezándose con el presidente, que estamos marcando la ruta con la doctora Claudia a nivel legislativo,
pues hay pendientes, pero ya tenemos una Cámara de Legisladores y Congreso Federal que está legislando por los que menos tienen. He ahí, por ejemplo, la pensión universal de los adultos mayores o las becas para los millones de jóvenes de educación media superior en todo el país, o las becas y pensiones a los discapacitados, o las inversiones que se están dando en el sur del país, o el hecho de mantener la estabilidad económica, donde hoy se fortalece nuestro peso, tiene que ver con la política pública que hace el gobierno, pero también la tarea legislativa que acompaña el Congreso Federal. En el Estado de México, vamos también por esa vía. Logramos por primera vez en 90 años tener a una mujer gobernadora. Queremos hacer las transformaciones en el Estado de México, como a nivel nacional, pero para ello se requiere el voto ciudadano. O sea, ninguna reforma procede, las de gran calado, las de mayor profundidad, no proceden estas si no se tienen los votos en el Congreso. Ahorita uno de los poderes que está vinculado a su carrera tiene que ver con el Poder Judicial. Los jueces están más al servicio de una minoría que de la gran colectividad. Entonces por eso hoy denominamos el proyecto de Plan C para reformar la Constitución en su apartado de Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial en la Constitución dice: ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y está escrito en la Constitución. ¿Y qué sucede con los señores magistrados y jueces? Pues ganan más que el presidente. Así de simple. Se pasan la Constitución por el arco del triunfo. ¿Cómo vamos a hacerle? Bueno, si elegimos al presidente de la República, si elegimos a los senadores, si elegimos a los diputados, si elegimos a los alcaldes, a los síndicos y regidores, ¿por qué los jueces van a ser intocables? ¿Por qué no tienen qué son dioses? Y la propuesta entonces tiene que pasar por las urnas. Pero para lograr eso necesitamos la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara Federal. Nos cuestan mucho los diputados, ¿sí? Yo, igual que el presidente, vino planteando que esos 200 diputados de representación proporcional son los diputados plurinominales, que no van a pedir el voto casa por casa, sino se integran listas y de acuerdo al porcentaje de votación de cada partido, colocan esos 200 diputados pluris a nivel federal. Aquí en el Estado de México, quien queda en mejor posición en segundo lugar, puede acceder por la vía de representación proporcional. Aquí hay dos maneras de acceder: la de mayoría, la de representación proporcional y la de listas. Más bien son tres formas de acceder a un cargo de diputado hasta completarse los 75. Entonces, ¿cuál es el reto? Que ustedes que están en esta, como jóvenes, y no solamente los de derecho, debe importar a todos, porque la política está vinculada a todo. Cuando dices, es que no me gusta la política, pues hacemos política todos los días, negociamos todos los días, acordamos todos los días. En una relación de pareja, oye, mañana no puedo, te compenso con esto, hacemos esto, hacemos aquello. En la casa, el presupuesto, mamá dice tanto para acá, para allá, para acá. Todos los días hacemos política, porque la política es presupuesto, la política son consensos, la política son acuerdos y la política también tiene que ver con administración. Entonces, ¿estamos vinculadas a ellas? Sí. ¿Qué tenemos? Dignificar. Por eso cuando yo tengo este pin, y es un honor, para los que
¿Saben de dónde de un PIN? Ah, pues es el símbolo de un diputado. Pero a veces no me lo quiero poner. ¿Por qué? Para los que saben, dicen es que son los que están acostumbrados a levantar la mano, los que no trabajan, los que ganan súper bien, no regresan, muchas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando un cargo público se ejerce con honestidad, con humildad y desde luego debiéndose a los demás, la verdad es un honor. Y yo estoy muy agradecido por quienes votaron. Yo creo que aquí aún los papás de ustedes, ¿quién tiene 20 años aquí? ¿Quién ya votó por primera vez? Ah, excelente. ¿Y quién va a votar por primera vez este 2 de junio? ¿Todos ya? Digo, pues sí, con la edad se puede decir todos los días y todos los años. ¿Sale? Entonces, van a tener la primera decisión, jóvenes. O quienes ya la tomaron, la tomaron. Y hay que seguir tomando las decisiones bien informados. Los diputados estamos para apoyar. Nuestra facultad es legislar, fiscalizar, pero acompañamos la gestión para que el Poder Ejecutivo haga sus funciones y lo haga bien. Esa es la misión. Los federales, los diputados federales ven y velan porque el gobierno federal cumpla con sus tareas, que el Poder Judicial haga lo suyo. Los diputados locales hacemos también nuestra tarea, que el Ejecutivo tenga las condiciones para gobernar, que el Poder Judicial tenga lo suyo, pero sí hay un pendiente. Necesitamos reformar el Poder Judicial y también castigar la impunidad, porque ha habido mucha impunidad en este país. Muchísimas gracias. Pues ahí está la exposición del profesor. A ver.